Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se casaron o no? Porque lo que se está diciendo por ahí sobre la supuesta fortuna que se gastaron, madre mía. Si es verdad, se han superado a sí mismos, o a quienes los imaginan ya dándose el sí, quiero. A ver, que yo me entere bien. Están por un lado las informaciones que aseguran que la boda fue un evento súper secreto, casi como una operación encubierta, pero con mucho glamour turco claro. Y por otro lado, los rumores que hablan de cifras escandalosas. ¿Estamos hablando de millones, de un palacete en Bodrum, de invitados selectos con jet privado? Pues parece que sí, según algunos medios. Yo me quedo un poco pillada con esto, ¿sabes? Porque si no hay fotos, si no hay confirmación oficial, ¿de dónde sacan esas cifras? ¿Las inventan para que hablemos? Porque hablar, estamos hablando un montón. Para ser honestos, a mí me huele un poco a que alguien está soltando datos sin ton ni son. Pero, ¿y si hay algo de verdad? Lo que yo creo que está pasando es que la expectación con ellos es tan brutal que cualquier cosita que se dice, por pequeña que sea, se magnifica hasta el infinito. Y si encima le metemos el tema del dinero, ¡boom! Explosión de salseo garantizada. La gente quiere saber, ¿verdad? Quieren imaginar ese día, esa opulencia, ese romance de película. Muchos dicen que si se casaron, fue algo íntimo para evitar el huracán mediático. Y que solo los más allegados sabían. Pero es que los más allegados también cuentan su parte. Y si tu allegado es un famoso, pues la información se filtra, ¿no? O se despista. O le sacan las palabras. ¿Quién sabe? Pero volviendo a las cifras, ¡qué barbaridad! Hablan de vestidos de diseñador, de joyas de pedigrí, de catering que ni en la realeza europea. Si todo esto fuera cierto, estaríamos hablando de una boda que daría para hacer varias películas de Hollywood. Y sinceramente con el dineral que se gastan en esas producciones, pues, tiene sentido que se gasten algo parecido en el enlace. Pero insisto, ¿dónde está la prueba? Porque yo veo las redes, veo las noticias y al final, son todo especulaciones. A mí me encantaría que contaran ellos mismos, aunque solo fuera un sí, fue increíble. Pero claro, si fue tan secreto. Lo que yo sospecho es que ha habido un evento, sí, pero quizás no de la magnitud que se está describiendo. O quizás sí, y lo están vendiendo como algo súper exclusivo para justificar el secretismo y el gasto. Porque tampoco nos engañemos, el salseo vende. Y si el salseo incluye a Can Yaman y Demet Özdemir gastándose una fortuna, vende el doble. Y luego está el tema de si están juntos o no. Porque esta posible boda, si existió, ¿significa que han vuelto? ¿O es solo un capítulo más de esta telenovela de la vida real que protagonizan? La verdad es que me tienen totalmente enganchada. No sé por dónde saldrán ahora. A ver, seamos realistas. Si tú tienes la posibilidad de celebrar un día tan importante de forma espectacular, ¿no lo harías? Y si además eres una estrella de Hollywood turco con una fortuna considerable, pues, ¿por qué no tirar la casa por la ventana? Yo si pudiera me daba un festín de boda que haría historia. Pero claro, la vida real no es una serie de Netflix. Aunque a veces lo parezca con estos dos. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que realmente se gastaron esa fortuna en una boda secreta, o es todo un montaje para mantenernos en vilo?